Bien, los que estuvieron los jueves lo dividí en dos partes. Una reflexión sobre el Proverbios 30. Ahora voy a hacer un repaso para los que no pudieron estar. Proverbios 30. Igual todo lo que hacemos está subido a YouTube, así que lo pueden ver. Un proverbio que no fue escrito por Salomón, sino por Agur, hijo de Jaque. Proverbios 30. El jueves decíamos que es el perfil de Agur, basado en el versículo 1, 2 y 3, dice que es una persona tosca, una persona ruda, dice que no aprendió sabiduría, que es una persona que la vida le dio la experiencia, y que eso es muy importante, porque a veces no solamente saberlo intelectualmente, sino que uno pueda aplicar lo que ha aprendido por la vida, ¿no? Amén. Eso veíamos el jueves. Veíamos también algunas comparaciones que hacía Agur. Por ejemplo, decía en el versículo 4 o 5 que no se puede agarrar el viento con los puños o el agua en un paño, es decir, que no se puede abarcar la inmensidad de Dios. Uno quiere quizás decir cómo es Dios, y uno dice es grande, pero se queda corto, es alto, pero se queda corto, es profundo, porque en el ser humano, como somos limitados, somos finitos, no podemos medir a alguien que es infinito. Por eso le decíamos el jueves que Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Dios no admite nombres. El nombre es algo que el ser humano le dio por necesidad. Nosotros le decimos Jehová o Yahvé, los musulmanes le dicen Alá, pero realmente es el creador del cielo y la tierra, y el único que tuvo la autoridad moral de decir nadie conoce más que al Padre que el Hijo, es Jesucristo. Cuando él cambió el nombre del Dios de Abraham, del Dios de Jacob y el Dios de Isaac por el Padre nuestro. Por eso la identidad de Dios se cierra en Jesucristo en cuanto al perfil de Dios, ¿no? Nadie va al Padre sino por mí, decía Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Vino Buda y dijo: les voy a enseñar un camino de perfección. Vino también Confucio y otros filósofos, pero nadie dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Eso fue Jesús. Veíamos en la Biblia el jueves que hay palabras que siempre se repiten, como limpieza. La limpieza tiene que ver con la palabra. Dice que la palabra limpia la mente. La palabra de Dios es tan viva y eficaz que limpia el pensamiento, que cambia. Romanos, dice Pablo, en Romanos 12: no os conforméis con este siglo, sino renovad vuestra mente y vuestro corazón. Versículos 7, 8 y 9. Estoy haciendo un poco un repaso, ¿sí? Dice: dos cosas es demandado, no me las niega antes que muera: vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. La vanidad es uno de los pecados favoritos del diablo, decía una película que se llama Abogado del Diablo, pero yo creo que es así. La vanidad es algo que hace que el hombre se sienta superior, a veces superior ante los hermanos, superior ante el prójimo, pero es un pecado grave, y no es que uno dice: ay, soy vanidosa, soy vanidoso. Hay que reflexionar eso, porque exalta el ego que tenemos dentro. Pero Paul dice: no me des pobreza ni riqueza, sino manténme con el pan necesario, no sea que sin lo pobre hurte y blasfeme a Dios. A veces la pobreza nos lleva a robar. No sé si alguien ha pasado necesidad, pero yo me acuerdo una vez de una persona que estuvo en un supermercado, tenía a los hijos en malas condiciones y robó un baguette de los padres, digo. Esto salió en televisión, creo que fue en Capital. Y entonces lo quisieron detener porque las cámaras lo miraban que estaba ganando un pedazo de pan. Pero la justicia intervino a favor de esta persona porque no eran delincuentes. Es decir, no es lo mismo robar un banco que robar un pan para darle a comer a los hijos. No es que uno justifica la delincuencia, entiéndame.
pero hay casos y casos, y quizás este hombre, la desesperación lo llevó a eso. Y hay mucha gente que quizás llega a sustraer algo que no es de uno por necesidad, otros no, otros lo hacen por vagancia, por vicio, lo que sea. Entonces, el robo viene por muchas formas. Pero también dice, no me das riqueza, cosa que yo me olvide de vos. Siempre la riqueza tiende a la autosuficiencia. Yo siempre digo, yo digo a mi esposa, fíjate vos que desde Maipú para allá o desde Centenario para allá, que es toda la zona más rica de San Isidro, no veo iglesias evangélicas. ¿Será que el rico no tiene necesidad? ¿O en un country hay una iglesia evangélica? No, porque su Dios es el dinero. En los barrios más pobres hay más iglesias. Y Jesús dijo, bienaventurados sean los pobres, porque el pobre es la persona que siempre depende de Dios. Por eso yo siempre digo que Dios no tiene como a veces con una zanahoria delante y nos da lo justo, porque tendemos a olvidarnos de Él. Venimos a la iglesia, Dios nos dio el trabajo, nos dio la sanidad, y después si te he visto no me acuerdo. Entonces, acá dice Agur un equilibrio. No me des mucho, cosas que yo me olvide de vos, o no me des poco, cosas que yo robe. Ninguna de las dos cosas está bien. Por eso decía Pablo a Timoteo, conformate con tener casa, comida, techo. Es decir, ese es el verdadero contentamiento. Me alegro cuando alguien progresa, claro que sí. Pero cuidado con que ese progreso no me llegue a robar el sueño o el estar con mi familia. Acá hemos predicado muchas veces que hay gente que trabaja las 24 horas y si tiene más horas va a trabajar más para tener el mejor auto, la mejor casa, pero nunca vieron a sus hijos dormir de noche o de día o los llevaron a una escuela, etcétera, etcétera. Por eso digo, hay para todo un orden y una escala de valor. El exceso de trabajo también es malo. Eso es para lo que me gustan trabajar, no es mi caso. No acuses al siervo, sí, a mí me gusta trabajar, pero trato de medirme también. Yo tengo una amiga ahí adentro que se llama computadora, que siempre me impuso venir hasta acá nomás. Pero cada uno sabe en qué tiene su debilidad, ¿no? Hay gente que le gusta, bueno, conozco un vendedor de productos que le gusta vender hasta en la cama. Y a la esposa le dice, hablame de algo de la vida, no de lo que vendiste hoy. No, porque hay gente que le gusta, le encanta tanto el trabajo que lo lleva a la casa a todos lados. Las enfermeras le dan, bueno, no sé, llamaría alguna vez al marido de una inyección para probar, para tomar la presión para probar. Vamos a practicar un poquito. A ver, ¿vos también? Me encanta pinchar. Yo soy desmedido. Yo me acuerdo una vez cuando era chico me mordió un gato, ni siquiera un perro, un gato. Me tuvieron que dar antitetánica. Me tocó un enfermero español, pobre, ¿no? Me hacía acordar a los cuentos. Y en esa época, no sé ahora, pero en esa época eran como 30 vacunas. No sé la cantidad de inyecciones. Y en la nalga, yo era un colador, pobre. Y entonces iba a la cuarta de la quinta y me decía, a ver hombre, ¿a dónde fue ayer? ¿A la izquierda o a la derecha? Yo no me acuerdo. Me dice, vamos a probar de vuelta. Y yo ahí tiraba con... ¿Vieron esos dardos que uno tira? Y digo, usted me está practicando conmigo. Y después me dijo, sí, la verdad que hace poquito que estoy en esto. No me di cuenta. La pifié, ¿no? Aprendió. Bueno, después del versículo 11, 12, 13 y 14 habla sobre la generación. Dice, generación que maldice a su padre y a su madre no bendice, hay generación limpia en su propia opinión, etcétera, etcétera. Yo hablaba el otro día que la palabra generación es muy amplia. Por ejemplo, abuelo, hijo o nieto son generaciones. ¿No? Hoy fui a cumpleaños de mi nieto, cumplió 10 años, le hablamos con mi esposa y pensaba que hace poquito mi hija lo tenía en brazos, cómo pasa el tiempo. Y entonces son generaciones sanguíneas, pero también hay generaciones que tienen que ver con grupos. Por ejemplo, Jesús, que a veces era mal hablado también, porque Jesús tenía sus palabritas, llamó generación de víboras a un grupo de personas. Mirá si ustedes dicen, hermano, son una generación de víboras. Era Jesús que lo dijo, ¿no? Pero, generación perversa, le dijo Jesús, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Es decir, ahí hablaba de género, de grupo, ¿no?
Hay generación de jóvenes, generación de abuelos. Mi papá era socio del Club Lanús, bendito Club Lanús que siempre está presente en nuestra vida, a pesar que perdimos hace poco. Y él iba a jugar a las bochas. Y de todos los... y yo me voy a juntar con mi generación de pibes, decía, más de 60 años los pibes. Pero jugaba a las bochas. Yo digo, yo tenía 60 años y jugaba a las bochas, yo no sé jugar ni a la bolita. Pero bueno, cada uno le gustaba algo, ¿no? Y está lindo eso de las generaciones. Pero acá habla de la generación en aspecto negativo. Y eso es feo, porque Pablo dijo en los últimos tiempos que muchos jóvenes van a faltar el respeto a los padres, en otras palabras, ¿no? No es el caso de ustedes, gracias a Dios, pero yo admiro cuando, sobre todo las chicas que trabajan ayudando a los padres y si viven en el extranjero le mandan dinero, etc. Pero vivimos en una indiferencia. Hoy estamos en un club y mientras que observaba el cumpleaños de mi nieto veía nenas que los papás lo depositaban y se metían ahí a jugar con los chicos y el padre me decía, ni siquiera me dijo, me dio un beso, hasta luego. Yo la traje. Y yo digo, a veces los chicos reflejan lo que uno es de grande, porque si no le enseñaron a saludar, no le enseñaron a respetar, eso que uno después deja pasar, vieron como los padres que dicen, te voy a dar plata para que no me moleste. Y eso es un peligro, porque el niño no molesta, pero para sacárselo encima anda a videojuegos, anda a esto, ¿no? Entonces estamos educando de alguna forma generaciones que son indiferentes a los afectos, y lo dijo la palabra, Por eso, esto que tiene más de 2000 años, que es el libro de Agur, tiene que ver con una generación que hoy está creciendo. Pero también nos alienta a los cristianos que hay una generación que también está creciendo, que es la generación que va en contrapelo a esta sociedad decadente, que son ustedes. Porque ustedes de alguna forma, a veces, se esfuerzan a vivir los valores del Evangelio que son antivalores para la sociedad. Antivalores para la sociedad. Y es una lucha. A ver lo que decía Luis, y está bueno eso decirlo. Uno trataré de estar en el camino del Señor y no apartarme. Eso es una especie de compromiso público ante Dios, cuando otro dice que vas a perder tiempo en la iglesia, que vas a hacer, ¿no? Entonces, somos una generación que nadamos contra, no la corriente, contra la cascada. Usted vio una vez una cascada o una catarata, o aunque sea en película, ¿no? Vieron que tiene una presión tan fuerte que si usted se tira, se lo lleva. Bueno, nosotros estamos remando contra esa cascada, que viene con todo. ¿Para qué? Para llegar a la otra orilla, ¿no? Y no a la vida. Versículo 15, decíamos el jueves, las mellizas yo le llamo, que son las sanguijuelas, ¿no? Porque dice, dame, siempre que eran dos, dame. La sanguijuela, yo lo había anotado en el diccionario, dice que es un parásito, que chupa la sangre, que a veces, ahora no sé si ahora, corríjame la enfermera, pero antes lo usaban también como una enzima, ¿no? Para sacar la infección. Pero acá lo apunta en un aspecto negativo. La sanguijuela es un bicho como un vampiro o como un mosquito que chupa la sangre, que vive de la sangre del otro, ¿no? Y hay gente que es así, que te vampiriza, te saca energía, te empiezan a absorber, ¿no? Y esto nos advierte la palabra, porque la persona demandante, hasta que no se sacia aquello que te demanda, no para. Hay gente que te demanda tiempo, que te demanda que... hay gente que es muy posesiva. Están todos muy cabizbajos, o están escuchando, o se sienten identificados, pero hay gente que es posesiva. Que está permanentemente exigiendo a los demás que hagan como ellos quieren que son, ¿no? La sanguijuela es un bicho que chupa. Y acá dice que nosotros a veces podemos encontrarnos con este tipo de personas. Sanguijuelas. La Biblia tiene cada palabra que si yo la traspaso a la vida cotidiana,
me dirían que sería un maleducado. Porque yo nunca le diría a alguien sanguijuela. Pero si lo dice la palabra de Dios, debe ser respaldo, ¿no? Bueno, después hablamos de la... ¿Se acuerdan del Seol, de la matriz estéril, de la tierra que nunca se dice basta? A eso. Ahora quiero ir al versículo 20, que acá fue donde dejamos. No, habíamos hablado del versículo 20 de la mujer adúltera, que diferenciamos entre la mujer adúltera y la mujer ramera, porque la mujer ramera es la que trabaja por el pan, sin justificar la profesión, entiéndame, puedo decir, el pastor está promoviendo la profesión, pero son cosas diferentes, la Biblia lo dice, la Biblia dice en Proverbios que la mujer ramera trabaja por un pedazo de pan, pero la adúltera es la que está satisfecha, que tiene su vida quizás sexual bien con su marido, pero tiene un espíritu adentro del adulterio de siempre arruinar hogares de terceros, ¿no? Entonces, dice, la mujer adúltera, dice Agur, come y limpia su boca y dice, no he hecho mal. Es decir, tiene cauterizada la conciencia. Para ella está todo bien. Está todo bien arruinar familias, está todo bien portarse mal, en una palabra, ¿no? Bueno, hasta acá llegamos. Versículo 21. ¿Me van siguiendo? Proverbios 30, 21. Por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta de ellas no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan. ¿Se acuerdan? Un necio es una persona que es dura, no le entra, ¿no? Se sacia de pan, está saciado pero sigue siendo necio. Por la mujer odiada cuando se casa. Esto da para una novela, ¿no? Odiada cuando se casa. No tendría que estar bendecido cuando se casa. Te odio porque te casaste. Porque hay envidia, porque por ahí logró lo que uno no pudo lograr. Y la sierva cuando hereda de su señora. Esto lo voy a pasar acá, ahora. Como en las novelas, ¿vieron? Que de pronto era una mujer ricachona y tiene una servidumbre, una sirvienta, que la quieren, pero no es de la familia, y de pronto se muere la ricachona y hereda, en vez de los hijos, la sirvienta. Yo vi una película así. Es un escándalo. Porque diría a los hijos, pero esta se lo lleva de arriba. Pero ¿cuántas veces Dios, y doy fe, mi esposa lo puede contar, cuántas veces Dios a los humildes, a aquellas personas que han trabajado en lugares, los ha favorecido con cosas que ni siquiera los hijos no tienen? ¿Cuántas veces Dios nos ha usado a nosotros, que somos pobres, y recibiendo bendiciones de personas que quizás no conocemos? Y alguien que le dice, ¿y por qué si yo tengo más posibilidades no la recibo? Porque Dios hace como quiere, y a veces puede gratificar a alguien que no tiene relación con la familia, pero que Dios ve el mérito de esa persona. Es decir, el mundo espiritual, hoy le decía a una hermana en la iglesia cuando fuimos a Fuente de Gozo, que Dios es atemporal. Dios no necesita almanaques. Dios tampoco necesita prestigio, porque Dios actúa conforme al corazón y no a lo que uno se merece. Y esto Jesús lo dice, y esto, presten atención, porque Jesús lo dice cuando cuenta la parábola de los que fueron a trabajar. ¿Se acuerdan? Que todos trabajaron en diferentes horarios, pero todos recibieron el mismo sueldo. Y el que más se rompió el lomo, es decir, que trabajó 8 horas o 10 horas, dijo, ¿cómo puede ser que a este que recién llega le pagaron lo mismo que yo? Y el dueño dijo, yo con mi plata hago lo que quiero. Como diciendo, la gracia de Dios es inmerecida, hermanos. Y Dios puede bendecir a través de alguien que quizás no tenga nada que ver con tu familia y te bendice. Amén. La iglesia es una economía misteriosa. Cualquier iglesia. Porque nosotros, ninguno de los pastores o de las iglesias evangélicas, tenemos subsidio del gobierno. Es decir, la iglesia oficial sí lo tiene, pero la iglesia evangélica no. Pero Dios cuántas veces nos ha provisto. Me acuerdo cuando acá hubo inundaciones en el año 2013, que venía hasta con taño de ropa. Tú no sé, Edith se acordará.
estábamos en la puerta ahí todos los jueves dando ropa a medio país, porque teníamos ropa hasta para pegar la pared. Entonces, y ropa buena encima. Por eso digo, ese es el mundo espiritual. Y esto es importante, ¿no? Que a veces la persona que hereda algo que según la sociedad no lo merece, produce un escándalo. Pero Dios hace con su bendición lo que Él quiere. Si alguien recibe esto, tómelo, porque somos hijos de Dios. Y tenemos derecho a estar cobijados bajo su sombra y bajo su protección. Amén. Yo soy un testimonio vivo de eso. Yo fui profesor sin título. 15 años. Cuando en el colegio hacían cola para llevar su currículum. Pero yo no porque yo era bueno y porque el director dijo, bueno, por este... No, porque Dios es Dios. Inmerecidamente. A mí hasta me da vergüenza dar clase a veces. Digo, ¿cómo puedo decir yo que no tengo título? Estoy dando clase. Y un día Dios me dijo, yo te puse acá y cuando yo quiero te voy a sacar. Amén. Porque Dios es mi Señor. Bueno, acá vienen los libros, los poéticos. 24, 25, 26, 27 y 28. Primero, 24. 4 cosas son las más pequeñas de la tierra. Fíjense, hay 4 cosas, Dalila. Aparte de vos que sos pequeña y linda. Yo también soy pequeña y linda, no te rías vos. Los pequeños somos lindos. 4 cosas, las más pequeñas de la tierra. Las mismas son las más sabias que los sabios. Primero, las hormigas. Pueblo no fuerte. ¿Cuántas veces la pisamos y no la vemos? ¿Cuántas veces la combatimos con... están comiendo las plantas y vamos a ver dónde están? Pero laburan, Carolina. Pueblo no fuerte, pero son sabios. ¿Saben qué hace la hormiga? Acumula para el invierno. Acumula para el... ¿Cuántos están acá? Y algunos hacen... ¿Cuántos llegan a fin de mes porque saben organizarse con la plata? 3. El resto quiere decir que siempre les falta la rodilla. Bueno, aprendan de las hormigas. Y van a llegar a fin de mes. Amén. Es un aprendizaje, yo también aprendí, no sé, todos aprenden. Pero la hormiga guarda y nunca tiene que decir a la abeja, prestame un poquito de miel porque me quedé sin nada. No, ella va y de noche encima sale a trabajar, cuando hace calorcito, y tienen que andar con la linterna viendo dónde está la hormiga porque te comen hasta lo que no tenés. ¿No? La hormiga. Segundo, dice que en el verano prepara su comida. Los conejos, fíjense, pueblo no esforzado. El conejo no es un animal que se esfuerza, es simpático, salta, pero dice, pero pone su casa sobre las piedras. ¿Saben qué? Yo estaba buscando, pues yo nunca tuve un conejo, lo tuve en una jaula, pero nunca en una piedra. Pero estaba viendo un documental de los conejos silvestres que andan en el campo, que siempre hacen en cuevas sólidas, buscan lugares sólidos porque se protegen de los animales como la hiena y otros que son carnívoros y matan a los conejos y a las liebres. Entonces buscan lugares sólidos que no entra ningún animal más grande. Son piedras tipo cuevas que se meten ahí y nadie los toca. Así que son más vivos a veces que nosotros. La langosta, 25. Algunos son langostas porque te morfan ante algunos tenés, pero esto es otro tema. La langosta, que no tienen rey. Que no tienen rey. Y salen por cuadrillas. ¿Quién vio los 10 mandamientos? La película. Pero espero que hayan leído también la Biblia. ¿Se acuerdan cuando veía las langostas? ¿No? Yo tenía unos parientes allá en Chingolo que le decíamos langosta. Porque cuando nos visitaban en casa la heladera quedaba vacía. Arrasaban con todo. Que Dios lo tenga en su gloria y no lo suelte más, pero cuando eran jóvenes, mi papá tenía que poner el candado. ¡Uy, viene la langosta! Decía. Se ríe. Yo abría la heladera. Mi papá le gustaba comprar queso. Como todos le gustaba queso, le gustaba de todos los queso Mar del Plata, queso, esos que son caros, ¿vieron? Él compraba media horma, altano, le encantaba eso. Pero cuando venía la langosta, me decía a mí, Luisito, agarró el candado que viene la langosta. Bueno, la langosta no tiene un rey, porque no es como la abeja que tiene reino. La langosta no tiene rey.
pero salen en cuadrilla. Y el último, mire qué observador que era, ¿no? El último dice la araña, que la atrapas con la mano, sí, depende de la araña, ¿no? Yo no agarraría una araña con la mano. Y está en el palacio de un rey. Es la única que no paga alquiler conforme a la sucesión al lugar económico donde vive. Porque si vos tenés que alquilar una casa en un palacio, tenés que vender el alma al diablo. Es decir, ¿cómo haces para alquilar algo que no te da el presupuesto? La araña no tiene problema. Puede estar en la casa de gobierno ahí, en la Quinta de Olivo, que dicen que es muy linda, yo no la conozco por dentro. Puede estar ahí como puede estar en un ranchito. Entonces, Dios dice a través de Agur que estos bichos son dignos de imitar y de admirar. Entonces, ¿por qué dice esto? ¿Porque él quiere estudiar zoología y darnos una clase de insecticida, de insectos? No. Tiene que ver que nosotros tenemos un gran privilegio que a veces no nos aprovechamos. Porque dice, cada bicho o cada insecto no se subestima ni se sobreestima. Busca el lugar que le corresponde. Yo estaba analizando estos días que el único ser que sufre al morir es el ser humano. Porque los elefantes cuando están por morir van al cementerio de elefantes y se dejan apagar como una velita. O un león o un tigre. Por más fuerte que sea, cuando le llega la hora se deja estar y se muere. Pero el ser humano es el que más sufre porque resiste, y cuando vos presentás resistencia te pones más nervioso y no querés pasar ciertas necesidades. Por eso el sufrimiento, como decía alguien, no es el sufrimiento, no es la muerte, sino el sufrimiento de la muerte. No es la vejez, sino el sufrimiento de la vejez. No es estar solo, sino el sufrimiento a que me abandonen y ser solo. Es decir, aquello previo que hace que yo sufra. Pero acá Dios dice, fíjate que si los bichitos están felices como son ellos, porque Dios le ha dado esa capacidad, entonces vos de qué te quejas. ¿Por qué ejerces un sufrimiento artificial? Porque todo pasa por acá. Por eso hay tanto trabajo de psicólogo y de psiquiatra en el mundo. Porque todos quedamos chapita cuando empezamos a sacarnos del foco de quién nos creó a nosotros. Si nosotros leeríamos más seguido, como decía un pastor, el manual del fabricante, que es la Biblia, veríamos que nuestra vida vale mucho más que un insecto. Jesús lo dijo, vale más que un pájaro y que un lirio, porque nuestra vida tiene un condicionamiento que es incondicional, que es Dios. Y Dios te puede ubicar en palacios y en lugares que menos vos pensás, porque es del Señor. O algo de nosotros alguna vez pasó tanta necesidad para decir, yo estuve en la calle pidiendo pan. No, creo que de acá, por ahí estábamos ahí en lona, pero nunca nos morimos de hambre. Porque un hijo de Dios puede pasar necesidades, pero no morirse de hambre. Entonces, la palabra de Dios te dice, mirá, valorizá los bichitos estos que se mueren, que lo aplastan, que lo pisás, que quizás para otros no valen nada, tienen un ejemplo de vida que se tienen que enseñar, que son organizados como la araña, perdón, como la hormiga, o como la langosta, que son inteligentes como el conejo, o vivos, no inteligentes, como el conejo, que viven, buscan piedras madrigueras de piedra, y la araña, que es feliz en un palacio como en un ranchito. Son ejemplos prácticos para decir, bueno, señor, yo entonces ¿de qué me quejo? Si a mí me dice inteligencia. Decíamos el otro día que el único ser inteligente es el ser humano. Pero es el que más sufre por usar mala inteligencia. El primer pecado que cae el hombre y la mujer, es cuando se da cuenta que estaba desnudo. Porque se le abrió la mente. Hasta ahí era estado puro. Cuando peca, empieza a entender lo que es bueno y malo. Y Dios le dijo, bueno, yo te voy a sacar del paraíso, de este lugar, porque a ver si tocas el árbol de la sabiduría y sonamos, porque entonces se empieza a quererse sabio, ¿no? Pero el saber que uno... Por eso los chicos son inocentes, ¿no? Yo lo decía el otro día, no son puros, pues el pecado también está en ellos, no se ha desarrollado todavía, que es diferente. Pero son inocentes, no sufren, porque no tienen conciencia todavía desarrollada
de lo que es lo bueno y lo malo. O un bebé, vos que tenés un sobrinito, está pensando que tengo que pagar la luz a fin de mes. No, ni sabe lo que es la luz, ni los impuestos. Pero cuando uno empieza a crecer y tiene responsabilidades, le pesa eso de tal forma que si no lo capitaliza para bien, se puede volver esclavo de eso. Entonces Dios pone a veces la ecología, los animales, en la Biblia para que aprendamos de ellos. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que tienen que ver con el animal. Pero el ejemplo más grande es cuando nosotros entendemos y comparamos que si estos bichitos sobreviven, nosotros vamos a vivir mejor. Otra cosa es ser animales nosotros. Somos animales. A veces no es animal. Es cierto, hermano, es animal. No. Bien. Versículo 29, yo termino. Y 30 y 31. 3 cosas hay de hermoso andar. Y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre los animales. Yo lo vi en el zoológico, o en los documentales, nunca tuve un león en casa. No me deja mi señora, un león. Pero vieron que el león es esbelto y camina, por eso le dice el rey de la selva, que camina, ¿no? Como diciendo acá, paso yo y se abran cancha. Da miedo. Da miedo el león. Yo una vez fui al zoológico de Palermo, era más chico, no sé si ustedes fueron alguna vez. Ahora están más sueltos, pero en esa época estaban en jaulas, eran jaulas tipo cuevas. Y en la cueva la voz pega más fuerte y es un eco. Y yo estaba por ahí y se mandó un bravo así tan fuerte que me dio un susto que creo que la media me subió acá al cuello. Porque, y yo digo, qué imponente este bicho. Y pensar que está preso, que está enjaulado. León, fuerte entre los animales, que no vuelve atrás por nada. El ceñido de los lomos, asimismo el macho cabrío. ¿Quién sabe qué es un macho cabrío? ¿Qué es macho? Un macho. Cabra, macho. Decilo. ¿Qué es un macho? El macho. Sí. Una cabra, macho cabrío, ¿no? Pero hay un chivo, le dice. claro, pero el macho cabrío cuando se enoja, ¿no vieron que tiene los cuernos? ¿No? Tiene unos cuernos que son así medio doblados y cuando se enojan te cabecean, Ese es el cielo. ¿eh? Y te ¿Nunca los cuernos del macho cabrío? Porque chingón el mundo. Y por último, y el rey a quien nada resiste. Acá es la comparación de la imagen de la época. Es decir, en esa época no había presidente electo, no había democracia, había un rey. El rey, bueno o malo, era lo que se tocaba, pero todo le tenía miedo, temor. ¿Sí? Versículo 32. Este es un consejo práctico, como diría alguien. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer el mal, pon tu dedo ¿en dónde? A la boca. La Biblia muchas veces dice estas oraciones: Señor, pon un candado en mi boca. ¿Cuánto mejor andaríamos el mundo si cerraríamos el pico a veces, ¿no? Yo ahora con el tema este del submarino escucho tantas opiniones que ya no sé a quién creer. Todos son opinólogos. Que opinan y opinan y sacan conclusiones, pero la gente sufre, sobre todo los familiares. Y conjeturan y parece que les pagarían, porque sí le pagan, algunos le pagan por, sobre todo si es un periodista. ¿Cuántas veces hablamos por demás y cuánto daño producimos? Son consejos prácticos. Versículo 33, y termino. Quien bate la leche sacará mantequilla. Ustedes saben que la manteca antes se hacía así. Se batía, ¿no? Es decir, el proceso de batir o de agitar
se endurece la leche. El necio que se suena en la nariz sacará sangre. ¿No? Porque se lastima. ¿Qué se lastima acá? ¿Qué tenemos acá? Los capilares. Entonces vos apretás fuerte, yo que tengo un capilar grande, si lo uso fuerte, uno se lastima. Y el que provoca la ira causará contienda. Hoy pensaba cuando leía esto, hay dos formas de apagar el fuego. Con agua o no echando más leña. A veces no hay que echar leña. Cuando yo era chiquito, más chiquito que ahora, de edad, mi papá me dijo, Luis, cuidá el fuego del asado. Y me dio un tachito de agua. No me olvido más de eso. Entonces me dijo, si ves que una llamita prende, mojá los deditos y entre la parrilla y las brasas, así, y entonces se va a ir apagando. Y de pronto no fue una llamita, se apretó fuego de golpe. Entonces agarré un balde de agua, tipo carnaval, y tiré todo en el fuego. Hizo un humo más grande. Ese día nadie comió porque se le arrebató la carne. A mí me corrieron por toda la casa. Me querían matar. Ahí aprendí una lección, que tenía que ser mesurado para apagar el fuego. Entonces, vos decías, Luciano, un balde de agua. Balde de agua a veces puede ser muy lastimoso para otro. Balde de agua es cuando vos directamente le echas un chorro y le cortás al otro el diálogo. A veces es mejor menguar un poquito y dejar que las cosas se cambien. Porque me doy cuenta que mucha gente no quiere dialogar, sino que quiere ganar siempre en discusión. Sobre todo en tema de lo que está ahora muy en boga, ¿no? Política y todo eso. Entonces yo estoy aprendiendo a no meterme. El otro día mi esposa está presente, me llama no sé si amigo, pero un conocido de muchos años, me llama por WhatsApp y me dice, quiero hablar con vos. Entonces me dijo, ¿por qué vos pensás así, así, así? Y yo le digo, mira, es mi forma de pensar, pero yo no quiero en este momento ir al choque, ni entrar en una discusión que no nos va a ayudar a nadie. Me la voy a venir. En vez de decir cómo está tu familia, tanto tiempo, qué sé yo, cuando le dije eso me dijo, bueno, chao, como diciendo, no voy a perder tiempo con vos. Yo me di cuenta que mucha gente hoy quiere tener razón y no es que quiere buscar la verdad. A veces vemos debates en televisión de personas que se pelean por unas ideas y ni respetan al otro de lo que está pensando. Entonces, esto tiene que ver con la contienda. Nosotros no tenemos que buscar tanto la contienda, sí la verdad, pero mientras que el otro también esté abierto a la verdad. Pero si la otra persona es una persona que está empecinada, es necia y está cerrada, preferiría decir, bueno, Dios te bendiga, chao, otra vez será. Porque el mundo discute mucho. Jesús tenía un ejemplo que a mí me gustó mucho, todo lo que hizo Jesús me gustó, pero hay algo que me impacta y siempre lo digo a los hermanos. Cuando él iba a hacer un milagro en la casa, por ejemplo, va a la casa de la hija de Jairo, y estaban esas mujeres que lloraban, pues se les paraba, vieron a llorar, y lloraban, y ni siquiera se dolían por el dolor. Y estaban aquellos negativos que decían, ¿y quién la va a sanar? ¿Qué sé yo? Entonces Jesús dijo, se va para afuera. Se va para afuera. Y se quedó nada más que 2 o 3 discípulos. Es decir, limpió el ambiente, ¿no? El ambiente de mufa, de negativismo, de contrariedad, ¿no? Abrió el camino. Cuando el ambiente estaba oxigenado y con expectativa, con los padres nada más, a ver qué pasaba, Jesús hizo el milagro. Yo creo que Dios es muy inteligente, demasiado inteligente, y a veces sabe dónde obrar. Nosotros somos los necios que pensamos que somos más que Dios y pensamos que siempre vamos a ganar una discusión. Y a veces hay que callar. El otro va a pensar que él ganó, pero en el fondo él perdió. ¿Se dan cuenta? Por eso, el que bate la leche va a sacar mantequita. Es decir, aquel que insiste, va a lograr dureza en lo que hace. El que neciamente se suena la nariz, es decir, es un ejemplo. El que se violenta va a salir sangre de su violencia.
Y termina diciendo, el que provoca la ira, causa contienda. Todo esto tiene que ver con lo que nosotros a veces nos encontramos en la calle, en el trabajo, en la vía pública, en todos lados. Seamos sabios. Seamos sabios. Aprendamos de los insectos, como decía la palabra. Cuidado con las sanguijuelas, son muy demandantes. Y no seamos ni avariciosos de pedirle demasiado al Señor y cosas que nos olvidemos de Él, ni tan escaso que también hagamos cosas que no corresponden. Señor, gracias por lo que tenemos. Gracias por el pan de cada día. Gracias porque nos podemos levantar todos los días y decir, acá estamos, Señor. Con nuestro cuerpo sano, con nuestra mente sana, quizás con los achaques del año, de los años de lo que somos un poco mayor, pero Señor, nunca nos faltó nada, Señor. Ayúdanos a aprender tus ejemplos que Agur ponía en la palabra, en el Proverbios 30, de estos sabios insectos, como la hormiga que trabaja y busca, Señor, administrar su casa para las épocas de frío. O como la langosta, que trabaja en cuadrilla, en comunidad. Como la araña que es tan libre que teje su tela y la teje tanto en un palacio como en un lugar pobre. Señor, ayudarnos a entender como el conejo que busca sus madrigueras en cuevas sólidas y el enemigo no puede entrar. Si tú le has dado esta capacidad a estos bichitos, que algunos no duran ni un mes de vida, ¿cuánto más a tus hijos, Señor? Oh, sí, Señor. Por eso, Señor, te bendecimos por esta palabra, por este libro de instrucciones que nos enseña a vivir la vida bien. Ayúdanos a entenderla, a ponerla por obra, por práctica, y que podamos aplicarla en todos los momentos de nuestra vida. Cuando vayamos a trabajar, cuando estemos ante una persona que necesita, cuando tengamos que, Señor, tomar determinaciones importantes en nuestro respecto camino, Señor. Tu palabra nos limpia, tu palabra nos guía, tu palabra nos da preceptos para vivir, Señor. Gracias, Señor, por este hombre, por este Agur, Señor, que tan poco habla la Biblia, pero que tanta sabiduría ha aplicado en este proverbio. Señor, gracias porque sabemos que contigo la vida tiene un color diferente. Que nosotros, Señor, estamos permanentemente aprendiendo y nunca vamos a terminar de aprender por la sabiduría de las cosas, Señor. Si hemos obrado en forma precipitada y no administramos bien las cosas en nuestra vida, el dinero y todo, perdónanos, pero que podamos en este corto mes que nos toca del 17 tener una vida mucho más ordenada y empezar el 18 con toda la fuerza. Bendice a los hermanos presentes, aquellos que están ahora necesitados de aprender cada día más. Y nos podamos todos juntos aferrarnos de tu palabra, porque ella es la verdad y es la luz para nuestros ojos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.